Bueno, hace unos días me preguntaron si se puede alcanzar la libertad financiera desde las artes plásticas. Alguien por canales privados, por el Messenger, sí me hizo esta pregunta y me pareció una pregunta muy interesante y le dije que ameritaba de pronto hacer un video al respecto. Y bueno, este es el video para responder esta pregunta porque a priori lo primero que voy a decir es que sí, sí se puede alcanzar la libertad financiera por medio de las artes plásticas. Esto no debería ser una noticia porque la libertad financiera es independiente, pienso yo, y lo voy a hablar desde mi experiencia personal, es independiente de lo que tú hagas, ¿sí? O sea, puedes ser artista plástico, puedes ser abogado, médico, reciclador si quieres también, no sé, un jardinero, alguien, un taxista, un conductor de bus, en México dirían camión, en fin, cualquier persona puede alcanzar la libertad financiera. Sí, no es solamente una cuestión de una profesión o de una actividad económica, sino que tiene que ver con otras cosas que vamos a revisar muy tangencialmente en este video. Me imagino yo que me preguntó por si se puede alcanzar la libertad financiera, porque justo en este mes de octubre, ¿sí? Este mes de octubre para mí es muy significativo, porque hace un año que decidí no seguir trabajando con la universidad y digamos que me di cuenta que podía tener libertad financiera. ¿Sí? Desde ese momento ya llevo un año sin empleo, sin empleo, por decisión propia, en gran medida, y bueno, gozando de esa libertad financiera. Esto me lleva a que nos preguntemos exactamente qué es eso de libertad financiera. ¿Qué sería la libertad financiera? Bueno, la libertad financiera lo primero que tengo que decir es que no significa que uno sea extremadamente millonario o extremadamente rico o que tenga muchísimo dinero, muchísimo capital. ¿Sí? Uno puede alcanzar la libertad financiera con poco capital, con poco dinero. ¿Sí? O sea, no necesariamente tienen que ser los mega millonarios, ¿sí? Los que alcanzan libertad financiera, sino muchas personas, en mi caso personal también, por ejemplo, ¿sí? Con recursos moderados. Sí, sí se necesitan unos recursos, pero unos recursos moderados, no miles de millones de pesos colombianos o mexicanos o dólares o euros, ¿no? Se puede alcanzar libertad financiera con un capital moderado. Eso es lo primero que les voy a decir. Lo segundo, también de la libertad financiera, pienso yo, y lo hablo desde mi experiencia propia, no significa que dejas de trabajar, ¿sí? En mi caso personal, yo trabajo más ahora, ¿sí? La diferencia es que trabajo en lo que yo quiero, hago lo que yo quiero, dispongo de mi tiempo, ¿sí? Y una cosa muy importante de la libertad financiera, no trabajo para conseguir dinero, ¿sí? No está mi trabajo específicamente dedicado para conseguir un recurso, un dinero, ¿sí? No quiere decir que no me interese el dinero, lo que pasa es que tiene que ver con algo que voy a hablar más adelante, sino que yo no trabajo para el dinero, ¿sí? Para conseguir el dinero. Lo voy a decir de una vez lo que iba a decir es más adelante, ¿sí? Una de los trucos de la libertad financiera es poner el dinero a trabajar para mí, ¿sí? Y ese es un cambio que vamos a revisar un poquito más en el resto del video. Entonces digamos que no quiere decir pues que ya me fui a la playa y que estoy en la playa y que estoy haciendo pues jugando al golf, que me encantaría jugar al golf, que es uno de mis deportes favoritos, o paseando quién sabe dónde y con quién. No significa eso exactamente. Significa que tus ingresos, tus ingresos no provienen directamente o exactamente de tu labor o de tu empleo. ¿Sí? Básicamente es ponerse en un lado en donde tus ingresos no, no dependen exactamente de tu empleo. Puedes incluso estar sin empleo, por ejemplo en mi caso, ¿ya? Y sigues recibiendo dinero. Sigues recibiendo dinero para vivir. ¿Ya? Insisto, no necesariamente son miles de millones ni nada de eso, no, sino que son, puede ser con una porción moderada, con un ingreso moderado, lo puedes alcanzar. Lo otro que tiene que ver, y de pronto entrando ya en materia, ¿sí? Tiene que ver con un cambio de mentalidad.
¿sí? Un cambio de mentalidad que requiere, por un lado, algo que es muy importante, y ese sería como el tercer punto de este video. Casi que esto lo diría para todo, para cualquier clase de pregunta que me hagan, ¿sí? Tiene que ver con la educación, ¿sí? ¿Cómo te educas? Aquí lo de la educación, en este caso específico y muchos otros casos más, en este caso específico no tiene que ver exactamente con la universidad, no tiene que ver con tus títulos universitarios, aunque en mi caso también tiene que ver con títulos universitarios, pero no tiene que ver con los títulos universitarios exactamente. Me explico. O sea, en la universidad y en la educación en general, ¿sí? No te dan todo, no te dan todo, toda la formación, no te la dan. Por un lado, porque no la tienen, ¿sí? Por otro lado, porque no les interesa, ¿sí? Entonces, digamos que hay una parte de la educación en términos generales en todas las profesiones que no, de algo que no hablan, que es la educación financiera. ¿Cómo manejas tus finanzas? ¿Cómo eres financieramente estable? ¿Ya? Y esto no lo hace en gran parte, voy a ponerlo así, porque lo que te enseñan básicamente durante todo el proceso educativo, desde las primeras fases de la educación de una persona, desde el kinder si quieren, desde el prekinder, desde el maternal, ¿sí? Hasta el posgrado, te enseñan muy bien a ser empleado, a ser dependiente, ¿ya? Y libertad financiera significa ser independiente. Entonces no te lo enseñan porque por lo general personas dependientes te enseñan a ser dependiente, ¿ya? O sea, los profesores somos o son, ya no creo pertenecer a la categoría de profesor universitario, por ejemplo, por lo menos. O sea, así me digan profe o maestro, lo que ustedes quieran, ¿sí? Son por lo general dependientes, ¿sí? Dependen económica y financieramente de su salario de la universidad, ¿ya? O un salario específico, ¿ya? Entonces digamos que es muy difícil enseñar a ser independiente cuando eres dependiente. ¿Ya? Ese sería un punto fundamental ahí. Y lo otro es que la educación está condicionada al trabajo, a la, a la, al empleo. ¿Sí? La educación, como la conocemos, hasta donde tengo entendido, está vinculada a la revolución industrial y se genera y se da para poder tener mano de obra calificada o cualificada para poder trabajar en las fábricas o en los diferentes empleos que requiere una sociedad moderna, modernizada, modernista, incluso posmoderna. Entonces, en ese sentido, digamos que la educación universitaria, si bien no estoy en contra de ella y es muy necesaria, ojo con esto, ¿sí? No basta. No basta esa educación universitaria, ¿sí? No basta casi que para nada. Lo de pregrado pues es muy limitado, ¿ya? Y pues en la cuestión financiera, en el sentido pues de llegar o alcanzar una libertad financiera, pues mucho menos, muchísimo menos, ¿no? Muchísimo menos, y entonces hay que buscar una educación aparte, una educación paralela. En mi caso, lo voy a comentar aquí rápidamente. Yo hice un posgrado, el primer posgrado que hice precisamente fue de gerencia para las artes, no me gradué de él, lo hice hace muchísimos años, hace casi 25 años, hice ese posgrado, 24 para ser exacto. No me gradué nunca, pero sí apliqué muchas cosas en mi vida de ese posgrado, a mi vida de ese posgrado, que me llevó a este estado, sin saberlo. O sea, yo no dije, yo voy a hacer un posgrado en gerencia para las artes para ser libre financieramente. No tenía ni el concepto en esa época ni nada. No me interesaba porque no conocía esto, ¿ya? Entonces, pues me sirvió mucho, empecé casi que a educarme desde esa época, pensando incluso, y se los cuento aquí rápidamente, en un modelo de artista que fuera diferente, un artista para el siglo XXI. Estoy hablando de 1997, un modelo de artista que lo llamé el artista como gerente, ¿ya? Pensando en esto sin saberlo, o sea, sin saberlo, pura intuición de libertad financiera, pensando en un artista que fuera autónomo financieramente y que tuviera, digamos, otras dinámicas en relación con la sociedad y con la economía y con la cultura y demás, que bueno, que creo que iría en esa vía de la libertad financiera. Entonces la educación es fundamental. ¿Dónde me he educado últimamente? Sí, llevo varios años viendo videos por aquí por YouTube de mentores de finanzas, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, Robert Kiyosaki.
¿sí? Que tiene un libro muy famoso que no me he leído, no me he leído el libro, he visto varios videos de Robert Kiyosaki o comentando el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. No me lo he leído el libro, debo confesarlo, pero pues de lo que he visto he aplicado muchas cosas. Vi un canal mucho tiempo, ya hace varios años, empecé hace como unos 3 o 4 años, debo confesarlo. Sí, hoy estamos a 2022, más o menos por el 2018 empecé a ver, hay un canal que se llama Financial Mentors, aquí en YouTube también, que vi mucho, muchísimas cosas, y esto me sirvió mucho para empezar a entender muchas dinámicas de las finanzas, no de las grandes finanzas, también de las grandes finanzas, pero de las finanzas personales, ¿ya? Para poder controlar algunas cosas. Entonces está la formación, digamos, académica, sí, en mi caso sí, por ejemplo, hacer presupuestos, tener algunas herramientas financieras, algunas herramientas de gerencia aplicadas a mi vida, por ejemplo, a mis proyectos también. ¿Sí? Y además estos gurús o estos mentores que son importantes porque, digamos, tienen experiencia, una experiencia, un éxito en las finanzas. Puede que uno no esté de acuerdo de todo con lo que ellos digan, pero bueno, eso te sirve muchísimo. Y bueno, y hay muchos otros mentores, uno te lleva a otro y a otro y a otro y a otro y a otro, ¿sí? Y pues por lo general todos los días veo aunque sea 10 15 minutos diarios de alguna información sobre finanzas y demás. Eso es importante. Entonces, formarse es importante. En este caso, como les digo, pues hay que buscarlo por fuera, porque pues por dentro de la formación académica en general, por ejemplo en artes no lo hay, no lo hay. ¿Esto a qué te lleva esta formación? ¿Sí? A cambiar de mentalidad. Empiezas a ver diferente el mundo de las finanzas en relación con las artes y empiezas a ver incluso diferente tu vida, ¿ya? Hay cosas que empiezas a controlar, por ejemplo el gasto. ¿Cómo gastas tus recursos? ¿Cómo funcionan tus ingresos frente al gasto? Porque parte fundamental de esa libertad financiera es cómo manejas tus gastos y cómo manejas tus ingresos, ¿ya? No voy a extenderme aquí mucho porque pues no es el caso, pero digamos que eso es una cosa importante. Ya es una cosa muy importante. Algo que he venido haciendo durante muchos años es controlar mis gastos frente a mis ingresos, ¿sí? Eso me ha permitido hacer algo que es ahorrar, ¿sí? Y algo que me permitió hace muchísimos años, que lo hice también de manera muy intuitiva, a invertir. ¿Sí? Porque parte de la libertad financiera tiene que ver con las inversiones. Cómo inviertes tus recursos, cómo inviertes tu dinero, cómo inviertes tu tiempo, cómo inviertes tu vida. Eso es fundamental. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, controlar los horarios, los tiempos, las actividades, cuánto le dedicas a X cantidad de actividades, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la cuestión básicamente es establecer, digamos, una dinámica del flujo, de lo que llaman el flujo de caja, el cash flow, ¿sí? Que permita tener un ahorro y a partir de ese ahorro, por ejemplo, invertir. ¿Sí? Esa es otra parte de la formación, ¿ya? Bueno, ¿en qué vas a invertir? ¿Ya? ¿Qué tipo de inversiones puedes hacer? Puedes hacer inversiones en arte, por ejemplo, y en cultura. Se pueden hacer inversiones en arte y de cultura. Yo he hecho algunas pequeñas también de manera muy intuitiva, ¿no? No de manera muy explícita, muy consciente, ¿sí? He adquirido algunas pequeñas obras, cositas, bueno, y eso tiene algún tipo de valor, de valoración también. La finca raíz, por ejemplo, también es un buen lugar de inversión. Hay muchos mentores o muchas personas que están hablando de inversiones, por ejemplo, en YouTube, aquí también, ¿sí? No voy a extenderme mucho en eso, pero sí necesita uno formarse. Lo que recomiendan, por ejemplo, recuerdo esa frase de Kiyosaki, es que creo que es la regla del 701, ¿sí? Antes de hacer una inversión, él revisa 700. Ya tiene todo un método, creo que es 701 o 1001. Ya más o menos así es el punto. O sea, por eso decía hace rato, no es que uno deje de trabajar, ¿sí? Trabaja en lo que quiere, ¿ya? Trabaja en lo que quiere y no depende su ingreso de ese trabajo explícitamente, no depende de un salario, sino que depende de lo que inviertes y recibes a cambio de tu inversión. ¿Sí? Ese sería como el punto de la libertad financiera. Entonces, si hay un trabajo que se hace,
en lo que tú quieras, ¿no? Si yo digo voy a invertir en arte, pues bueno, invierto en arte y bueno, tengo que hacer un negocio con arte. No sé, no les sabría decir ahora, bueno, sí sabría decir, pero no lo voy a decir porque ya es de cada cual entrar en ese mundo de las inversiones. Pero primero hay que pasar por esos pasos, ¿no? O sea, primero, digamos, entender qué es la libertad financiera. Punto uno es clave, ¿sí? Formarse en eso muchísimo, ¿sí? No, como les digo, yo me demoré por ahí 24 o 23 años para entenderlo, ¿sí? Un poco bruto, un poco lento, pero pues me demoré mucho porque no tenía ni el concepto cuando empecé, ¿ya? Y luego cuando ya empecé a ver estos videos hace 3 4 años, más o menos, pues entonces empecé a entender más esas dinámicas y ya a explícitamente darme cuenta que podía alcanzar esa libertad financiera de alguna manera, pero ya es de cada cual. Entonces ya es como cuando tú entiendes las dinámicas, entiendes lo del flujo del capital, entiendes lo de las inversiones, ¿sí? Yo no soy un experto, pero ya someramente entiendo el asunto. Vas adquiriendo ese conocimiento, entonces ya puedes empezar a aplicar ese conocimiento primero en pequeño, ¿sí? En pequeño. Sí, se recomienda mucho, he visto muchos de los mentores o de los gurús de estas inversiones, empieza en pequeño, ¿no? Bueno, ahórrate una moneda, ahórrate dos monedas, ahorra tres monedas, después pasa a billetes, sí, vas ahorrando y vas, sobre todo armando un hábito del ahorro, es fundamental. Luego pasas a las inversiones, eso que ahorraste, entonces inviértelo, pero inviértelo también en pequeño. Bueno, vamos a invertir, no sé, 100.000 pesos en esto, a ver cómo me funciona esa inversión y cuánto me va a dar de retorno esa inversión, cuánto se demora el retorno de esa inversión es fundamental también. Ya después de que ya hice la inversión de 100.000 y tengo 1.000.000, pues invierto el millón, ¿sí? No se recomienda hipotecar la casa o vender el carro o no sé, vender una joya o algo así para invertir, para ganar mucho de la primera manera, porque esto todo tiene que ver con una práctica constante y continua, ¿ya? ¿Sí? Y en esa práctica constante y continua, pues hay que ir poco a poco, ¿sí? Hasta ya alcanzar, digamos, un flujo de caja. Si la palabra flujo de caja, el concepto de flujo de caja es importante, que te permita, ya, por ejemplo, como en mi caso, dejar de trabajar para poder dedicarme a cosas que quisiera hacer y que de pronto mi trabajo no me dejaba hacer, ¿sí? Ese sería como el punto en general. Entonces, bueno, tiene que ver con ese cambio de mentalidad sobre el dinero como un medio, no como un fin. Eso también es importante, que nos permite precisamente dedicarnos a las labores que queremos dedicarnos. En ese sentido, bueno, les agradezco mucho, espero que les haya servido este video. Suscríbanse al canal, los que no lo han hecho, denle like al video también, ponen la campanita de notificaciones, si les gustó compártanlo con sus amigos, de pronto a alguien que le gusta, que le interese, ¿sí? También está ahí pues de pronto interesado en esto, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto trataré de respondérselas por este medio. Muchas gracias.